Bueno, arrancamos. Matías, ¿te parece si hago una muy breve presentación? Y bueno, ya te Adelante. dejo con aquellos que se sumaron a tiempo. Bueno, gracias a todos por participar hoy del seminario. Bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando, Matías va a estar hablando del universo OSC, talento y liderazgo en el tercer sector. El expositor es Matías Coan, él es graduado de la Casa, hizo un MBA en la Universidad del SEMA, un posgrado en Dirección de Instituciones sin fines de lucro, es licenciado en Administración, profesional certificado en Ética y Compliance por la eh, Asociación Argentina de Ética y Compliance. Realizó cursos y estudios en diversas disciplinas como psicología organizacional, change management, data analytics y project management. Ha escrito varios artículos relacionados a lo organizacional y expuso trabajos en simposios internacionales. Desempeñó roles de dirección y gestión en los tres sectores, público, privado y civil, y paralelamente ejerce en forma privada como consultor en management desde el 2012. También es jefe de operaciones en Java Argentina desde el año 2017. No los demoro más, los dejo con Matías. Pueden dejar sus preguntas por el chat o por el área de Q&A y bueno, después se las paso al expositor. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Bueno, espero que se escuche bien, si no me avisan. Bienvenidos todos. La verdad que para mí es una súper alegría poder estirar, poder prolongar lo que en su momento fue una charla, un seminario web inicial en mayo y que ahora dio lugar a otros dos en base al interés que fue surgiendo y en base al proyecto en sí de difusión y capacitación en temas del tercer sector. Así que esta sería la segunda charla abierta a la comunidad del SEMA y por extensión a la comunidad en general, en la cual vamos a tratar ya temas un poquito más puntuales. La primera charla fue muy general, tocamos muchísimos tópicos. Ahora vamos a hablar específicamente de talento y liderazgo, ¿sí? Para eso yo ya mismo voy a estar compartiéndoles en este momento una presentación. Que ahí espero ya deberían estar viéndola. Sí, perfecto. Muy bien. Es una presentación muy corta, muy poquitos slides, porque trato de que funcionen como guías, ¿sí? Este estilo de PowerPoint para poder transmitirles un poquito más lo que yo fui aprendiendo y voy aprendiendo tanto en la práctica profesional como en la formación académica en temas de organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Por eso también no voy a prestar atención ahora al chat, pero lo que vamos a hacer es como como en el último seminario de mayo, al final vamos a dejar 5 o 10 minutos para preguntas y respuestas que en ese seminario las subo y la verdad que fueron muy, muy interesantes y muy ricas para poder compartir e intercambiar opiniones. Así que vamos a arrancar nomás. Bueno, Carla ya hizo la presentación, ya un poquito tienen ahí lo que es mi formación. A mí me interesa siempre la parte de la bio, ¿no? La parte de la trayectoria profesional de los oradores, porque a mí personalmente me ayudan a entender desde dónde me está hablando, ¿no? Quién me habla, cuál es su expertise, su experiencia, su formación y demás. Yo lo único que voy a destacar es que he tenido la suerte de haber trabajado en los tres sectores, ¿sí? Tanto en el Estado, en organismos estatales, como en corporaciones y gran parte de mi carrera profesional en los últimos 12 años en instituciones pertenecientes al tercer sector, lo cual creo que me ayudó muchísimo a entender, a no cerrarme en un tipo de organización, sino en trabajar en las organizaciones y pensarlas como entes en sí mismos, ¿no? Y poder ver las diferencias y poder ver cuáles son las particularidades que tiene el primero, segundo y tercer sector. Entonces eso me parece que es interesante como para poder transmitir los rasgos en común, ¿sí? Eso es lo único que voy a destacar de mi formación. Y este seminario, vamos a ver, está dividido en tres partes iniciales. No los voy a aburrir leyendo todo, pero la primera es el panorama genérico, tanto nacional como global, las definiciones y demás, porque no podemos pasar a la parte 2, que es talento, y a la parte 3, que es liderazgo, sin tener
en claro por lo menos los rasgos mínimos de cómo se constituyen y cómo se forman y qué significa una organización del tercer sector. ¿Por qué? Porque nosotros, talento, liderazgo, y en los próximos seminarios, que vamos a hablar de marketing, comunicación y otros temas, los vamos a ver a través del prisma de este tipo de organizaciones, ¿sí? Que tienen una diferencia abismal entre las prácticas profesionales, administrativas y de gestión en relación al primer sector, que es el Estado, y al segundo sector, que es el sector privado o corporativo. Entonces, es imposible ir de lleno a los temas sin hacer una introducción, al menos mínima, de qué estamos hablando y cómo se configura este tipo de organizaciones. Entonces, la primera introducción va a ser el universo en sí de las organizaciones de la sociedad civil, y vamos a seguir por el plato principal, que es un raconto o un punteo. Obviamente que en una charla, en un seminario de 40, 50 minutos, una hora, es bastante complejo poder transmitir tanta información, ¿no? En Estados Unidos y en Europa hay maestrías ya dedicadas a gestión del tercer sector. Entonces, acá lo que vamos a hacer es un breve resumen también para poder mostrarles, captar el interés y poder también contribuir a la formación en esta temática que es bastante deficitaria en términos generales, en el país y a nivel mundial. Muy bien, todo esto viene englobado, lo que vamos a hablar, en un proyecto que yo vengo trabajando particularmente hace un par de años y que viene también de la experiencia profesional, o si traduciéndolo al criollo, de golpearme la cabeza contra la pared varias veces, buscando alternativas de formación, capacitación y temas de interés general relativos a instituciones, fundaciones, asociaciones civiles y demás, ¿sí? Entonces, si no encontré lo que me satisfacía en términos académicos y formativos, lo que tratamos de hacer es inventarlo, crearlo. Entonces, esta especie de think tank o de centro de estudios e investigación que estamos llevando adelante también, en este momento anidado en la Universidad del SEMA, involucra toda una serie de este tipo de charlas, por ejemplo, una materia de grado que también estamos dando a partir de este semestre, en las licenciaturas, y un programa ejecutivo que vamos a estar en octubre lanzando, que también les voy a comentar también para el que le interesa. Pero todo viene en esta línea, ¿no? Tiene un concepto, una idea común que tiene que ver con los lineamientos y con las particularidades que me gustaría transmitir al público en general y a staff de organizaciones civiles respecto a estas temáticas. Bien, para empezar con la introducción, ¿sí? Y optimizar nuestro limitado tiempo del seminario. El tercer sector es en sí un sector de la economía y de la sociedad en particular, ahora vamos a ver algunos pormenores, que tiene unas diferencias enormes, estructurales, en cuanto al sector estatal y el sector privado. Ahora, venimos escuchando en los últimos años, en las últimas décadas, de manera cada vez más relevante y más importante, temas atinentes a organizaciones civiles, asociaciones, donaciones, causas. Y esto se debe a muchos factores. Yo acá nada más estoy punteando tres. El primero es justamente esto, hay una mayor conciencia civil de las problemáticas globales, sociales, ambientales, de género, etc. Entonces toda esa nueva relevancia, que es ultra y súper bienvenida, es lo que también genera un mayor interés y una mayor atracción hacia este tipo de instituciones. En segundo punto, lo que destaco es el consenso general del sistema democrático republicano como un esquema político adecuado para el desarrollo de este tipo de organizaciones, ¿sí? O sea, hay un concepto que es el espacio cívico, que es cuánto del espacio que existe en una sociedad tiene que ver con la apertura hacia el desarrollo de las organizaciones civiles, ¿sí? Hay sectores o países o regiones que son más cerradas, ¿no? A permitir el desempeño y el desarrollo de este tipo de asociaciones, y otros que son más abiertas, ¿sí? Y en tercer punto, el desarrollo tecnológico, que por supuesto tiene un impacto en todo lo que es lo comunicacional, marketing, difusión. Hoy en día yo tranquilamente, vía las herramientas de comunicación, IT y demás, puedo fundar y crear una organización civil
y mediante crowdfunding, por ejemplo, recibir microdonaciones de Indonesia, Tailandia, Canadá o Salta, ¿sí? Y difundir mi mensaje y llegar a todo el mundo, ¿no? Con esto mi alcance, mi enfoque también crece de una manera absolutamente exponencial. Entonces, estos factores fueron configurando una plataforma en la cual se pueden ir desarrollando en las últimas décadas cada vez más las asociaciones civiles, fundaciones y todo tipo de entes de la sociedad civil. Y estas estadísticas que les traje acá son una pequeña selección, solamente las vamos a nombrar, pero es como que tratan de darnos el mensaje del peso real que tienen en la economía y en la sociedad global este tipo de organizaciones. Siempre se lo ve como algo secundario, ¿no? Una ONG, una organización civil, una mutual y demás, pero acá vamos a darnos cuenta de que hablamos de 10 millones de organizaciones de la sociedad civil en el mundo, 1% de las cuales internacionales. Según encuestas, el 80% de la ciudadanía cree que hay un cambio positivo que traen con su desarrollo las asociaciones civiles y fundaciones y demás. Y acá vamos a los números más importantes, 1.4 billones, 1.400 millones de personas que donaron, hicieron algún tipo de donación a alguna organización de la sociedad civil en el 2014 y un estimado de 2.5 billones para el 2030. ¿Sí? Ahora ya estamos hablando a niveles económicos, financieros, presupuestarios, de un peso bastante importante. Y con esta estadística, con esta métrica que les voy a comentar ahora, que es la quinta economía, es, creo que a mi juicio, de estos 6 números, el más importante. Si nosotros juntamos todos esos millones de instituciones de la sociedad civil a nivel mundial, están conformando la quinta economía del planeta Tierra, ¿sí? O sea, tenemos un listado que siempre van cabeza a cabeza a Estados Unidos, Alemania, China y demás. Bueno, la quinta economía de ese listado, en cuanto a creación del producto, es de las organizaciones civiles en su conjunto. Entonces estamos hablando de un peso muy, muy importante que mueve miles de millones de dólares, ¿no? En empleados, proveedores, donaciones, eventos, logística. Digamos, hay un peso real en la economía que también tiene que abrirnos los ojos en el sentido de que no es algo secundario o terciario el hecho del impacto de este tipo de organizaciones. Y después a nivel, este es el número un poquito más difuso, porque en Argentina, si bien el CENOC, ahora lo vamos a ver, una de las organizaciones estatales que tiene el registro, ¿no? de este tipo de entidades, tiene un recuento y también de Ciudad de Buenos Aires hay algunos indicadores. Es difícil establecer números concretos, ¿no? Acá a nivel muy, muy global se estima unas 100.000, pero de las cuales registradas, digamos, con personalidad jurídica, hay unas casi 26.000, ¿sí? En el CENOC. Entonces, es bastante relativo este número. Pero sí podemos decir que hay un impacto muy, muy importante a nivel país, merced, lamentablemente, a crisis económicas recurrentes y demás. Muy bien, profundizando un poquito, vimos muy brevemente algún punteo de lo global, vamos a definir, a entrar ya en terreno de definiciones, ¿sí? ¿Qué es el tercer sector? Tercer sector, si prestaban atención, siempre se lo define por exclusión, por lo que no es, ¿no? Presten atención a las siglas con las que se lo define. ONG, organización no gubernamental. OSFL, organización sin fines de lucro. Yo ahí lo que estoy diciendo es qué es lo que no soy. ONG, no soy gobierno. OSFL, no soy sector privado, ¿sí? Y también vienen a diferenciarse, ¿no? La ONG, me estoy diferenciando que es una tendencia más del sur, de países del sur, lo llaman más ONG, para diferenciarse de la acción estatal. Y en los países del norte, que tal vez más industrializados, más desarrollados, non-profit, organizaciones sin fines de lucro, para diferenciarse de la acción del mercado. Ahora, la ONU, en el 2001, sacó una definición, que es la que me gustaría tomar como referente en la jerga, que es OSC, Organizaciones de la Sociedad Civil. Entonces acá la
el impacto y el acierto, mejor dicho, de esta sigla tiene que ver con que definimos lo que es. Es una organización de la sociedad civil, no es Estado, no es sector privado. Finalidad, un mundo mejor, siempre son instituciones, son entes que están dirigidas, orientadas hacia el bienestar, hacia el bien común. ¿Sí? Si hay alguna entidad cuyos valores, misión, visión, fundamentos y objetivos no llevan a un punto en el cual podemos lograr una diferencia, puede ser que en los papeles diga Organización de la Sociedad Civil, pero realmente no lo es, ¿no? La organización civil es un vehículo para transformar la realidad. La misión también, y esto de nuevo, ahora vamos a empezar a mechar con algunos aspectos de talento y liderazgo, que es la finalidad de esta pequeña charla. Misión es importante en cualquier emprendimiento humano, ¿no? Sea una empresa, una repartición estatal y una organización civil. Ahora, en este caso, la misión y por arrastre los valores, la visión, el futuro y demás, toman un foco fundamental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser sin fines de lucro, la organización se guía por sus objetivos. Digamos, la finalidad es el cumplimiento de objetivos. ¿Sí? Por supuesto que hay que ser sostenible y sustentable a nivel presupuestario, económico y financiero, de más está decir. Pero el foco es la misión, el foco es el objetivo a cumplir, qué es lo que yo quiero cambiar del mundo, ¿sí? O de la sociedad. Ingresos, bueno, es lo que decíamos. Se habla de fundraising, ¿no? La recaudación de fondos. Nosotros en el plano civil no vendemos un producto, no ofrecemos un servicio, sino que necesitamos fondearnos para poder llevar adelante nuestros fines. Talento, y acá ya nos metemos un poquito más en el tema. En el talento hay una gran necesidad de profesionalización, así como hay un auge importantísimo, ¿sí? De estos últimos años o décadas, y hay una relevancia e importancia cada vez mayor de estos entes y entidades a nivel mundial. También esto conlleva tener un talento a la altura de las circunstancias, profesionalizado, colegiado, con capacidad de gestión, pertrechado con todas las mejores herramientas analíticas, formado, al tanto de las últimas tendencias. Bueno, todo esto, con honrosas excepciones, es algo en el cual se detectan ciertos déficits, ¿sí? Primero que nada, y lo vamos a desarrollar en unos minutos, porque por lo general no hay presupuestos o partidas presupuestarias que se puedan destinar en este tipo de organizaciones para la profesionalización del talento. Igual hay variantes y hay variables que pueden tocarse para trabajar este tema. Y el último punto de este slide es la cualidades o la idiosincrasia de la administración y gestión en las organizaciones civiles. Y acá por supuesto, se pueden escribir libros enteros, y los hay, pero yo detecté o quise transmitirles tres palabras, ¿no? Tres conceptos: informalidad, flexibilidad y fluidez. ¿Sí? Las culturas son antiburocráticas. ¿Sí? El empowerment, el asociar al talento en la consecución de objetivos, la autonomía, la independencia, son cualidades prácticamente imprescindibles para desarrollarse tanto en mandos medios, directivos, incluso en rangos de base. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los organigramas por lo general tienden a ser difusos, las jerarquías tienden a ser ambiguas. Entonces, necesitan ocupar ciertos roles que no están jerarquizados, que no están nomenclados, que no se puede armar. Muchas veces es difícil, incluso en organizaciones civiles de envergadura importante, tener planes de carrera, ofrecer, digamos, a talentos en el proceso de inducción, ofrecer un plan de carrera es muy difícil, porque se van llenando baches. ¿Sí? Se va armando, de acuerdo a la misión, se va armando la estructura que posibilitan los recursos de la institución, que siempre, o por lo generalmente, son exiguos. Entonces, esto también genera un punto positivo, que es, bueno, la genialidad que a veces suele brindar la escasez, ¿no? Si no tengo de un lado, no tengo del otro, bueno, ¿cómo me las ingenio para lograr mis objetivos? Optimizando recursos, minimizando costos. Entonces, esto también hace de alguna manera explotar ciertos talentos y ciertas habilidades ocultas que muchas personas tienen, pero que nunca se vieron en la situación de poder utilizarlos, ¿no? De resolver problemas al mínimo costo o a costo cero.
Entonces, esto genera una cultura que también es muy positiva en las organizaciones del tercer sector, que es, por un lado, informal, ¿sí? Escasa de formalidad y demás, pero por otro lado, muy flexible, muy fluida, ¿sí? Y para finalizar un poquito este primer tercio de la charla, concepto en sí, yo no les voy a dar el concepto, sino que les voy a dar algunos ítems que componen el concepto de qué es una organización civil, ¿sí? Una organización de la sociedad civil como, a ver, tenemos el tercer sector como espacio, ¿no? Como el escenario socioeconómico en el cual se desarrollan este tipo de organizaciones. Y estas organizaciones son las células que van componiendo este espacio de acción social y de misiones institucionales. Y los 5 puntos son, como dijimos, orientadas al bien común, eso es esencial, digamos, los creadores, bueno, me ha tocado entrevistar a fundadores y gente con iniciativa de emprendimientos sociales y que ha fundado instituciones y demás, y siempre el foco se prende cuando uno detecta algún tema social, algún tema económico, algún tema moral, de decir, bueno, esto no debería ser así, ¿no? Quiero trabajar en cómo me gustaría que sea, qué impacto, qué valor agregado puedo aportar, ¿sí? Entonces, movilizar recursos y armar un vehículo para el bien común. Es no gubernamental y es sin fin de lucro, como dijimos. No solamente que en las definiciones tiene que separarse de la esfera de acción gubernamental o del mercado, sino que debería ser, y acá salto al cuarto punto, autónoma y autogobernada. O sea, incluso en los planes de fundraising y en los modelos de recaudación de las organizaciones civiles, la canasta, los huevos deberían estar muy repartidos, ¿no? Porque imagínense qué rango de acción o qué margen de decisión podría tener una organización civil que depende un 60% de su presupuesto de subsidios del Estado. O otro caso de una institución civil que depende un 40-50% de su presupuesto de patrocinio o sponsorio corporativo, ¿sí? De una empresa. Entonces, el margen de decisión ahí también se va a acotar, y no es la idea es poder desarrollar el vehículo de acción y que sea totalmente autónomo política y filosóficamente. Y bueno, el último punto es que no deja de ser un emprendimiento privado, la organización civil, y de adhesión absolutamente voluntaria vía asociados o vía padrinos, o tanto a nivel jurídico como a nivel funcional, como queramos ir armando el modelo de gestión y de asociación. Muy bien, ahora yendo en sí a la segunda partecita de la charla, talento. Cuando hablamos de talento, le vamos a dar el matiz y el tinte de talento referido a organizaciones del tercer sector, ¿sí? ¿Y a qué es lo que queremos decir? Hay varias diferencias. El talento es talento. El trabajador, el colaborador, el staff es una persona, un ser humano que ofrece sus servicios a cambio de una remuneración. Eso es igual en todos lados. Capacitación, el ciclo de vida, de reclutamiento, selección, inducción, etcétera, 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 es prácticamente igual en todos lados. Pero acá el valor agregado que le quiero dar a estos comentarios es cuál es el diferencial en este tipo de instituciones. El diferencial tanto para lograr desarrollarse y triunfar, como a modo analítico y a modo de interés general también. ¿Cuál es la diferencia de un empleado en relación de dependencia en una autopartista, o en un banco, o en una repartición estatal? Y la diferencia con un empleado de una fundación, de una mutual, de una asociación civil y demás. Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar un poquito en estas breves diapositivas. Esto, bueno, lo traje y como me lo comentaron en la última charla de mayo, que era más genérica, lo vuelvo a traer. Es un ejemplo del sector privado, Steve Jobs, pero me gusta muchísimo y siempre trato de traerlo en las capacitaciones y actividades de formación que me toca dar, porque refleja de una manera muy, muy clara qué significa elegir trabajar en el tercer sector, o cómo puedo llegar a atraer candidatos a mis organizaciones civiles. Esto, y no me voy a explayar, es una anécdota de Steve Jobs, digamos, en los primeros años de Apple Computers. Contrata a
un nuevo CEO, que el candidato principal era este hombre que vemos en la foto a la derecha, John Scully, que en ese momento era CEO de Pepsi, ¿sí? Entonces, esta frase la atribuyen a una conversación que tuvieron ellos. John Scully no estaba muy convencido, se reunía todos los fines de semana con Steve Jobs, charlaban, dicen que se hicieron amigos, escuchaban discos, compartían libros, tenían una filosofía bastante parecida, a pesar de que después terminaron muy peleados. De hecho, John Scully lo termina echando al fundador, a Steve Jobs de Apple. Pero esta frase me gusta mucho porque refleja gran parte de lo que significa el trabajo en el tercer sector. Él, en un momento, para convencerlo, lo que le dice es: ¿vos querés vender agua con azúcar, agua carbonatada, digamos, gaseosas, el resto de tu vida, o vos querés venir conmigo y cambiar el mundo? ¿Sí? Como argumento de venta es fantástico, ¿no? Porque en una frase nos está diciendo: ¿querés hacer algo comercial, algo sin impacto, por más que sea un negocio multimillonario, algo sin impacto en tu vida y en la vida de otros, o querés venir conmigo y cambiar el mundo? ¿Sí? Me gusta muchísimo la frase porque con un solo slide, con una sola diapositiva, creo que podemos ver muchas cosas, ¿no? Una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces lo que acá me gustaría transmitir es eso, es la persona que va a trabajar en una organización de la sociedad civil, por lo general, no le da lo mismo estar ahí que estar en un banco, que estar en un autopartista, que estar en una industria, que estar en un comercio, que estar en donde sea. Y también, si hay una vocación, tampoco le da lo mismo estar en una institución que tenga que ver con protección de derechos civiles, o protección de ambiente y naturaleza, o protección de derechos de minorías, o lucha contra la corrupción. O sea, hay una vocación que se alinea con la causa. Entonces, el gran desafío que tenemos acá es alinear esa vocación con la performance que nosotros buscamos, ¿sí? Esa es la parte clave que diría que me gustaría reflejar con esto. Entonces, yendo un poquito más profundo, ¿cuáles son las características de desarrollar y gestionar el talento en organizaciones de la sociedad civil? Bueno, primero lo que decía, la sociedad civil son aspiradoras de idealistas, ¿no? En el mejor de los sentidos. O sea, acá en general rara vez hay un ejercicio que hago en mis capacitaciones en el cual les doy, esto se los comento como para reflejar mejor mi punto. A una parte del grupo les doy un planteo de un problema y a otra parte les doy otra, ¿no? A la primera parte les digo: bueno, el problema tiene que ver con que trabajás en una multinacional, en una fábrica y demás, y tenés que quedarte una hora más, te piden que te quede para recibir un flete por un problema logístico que hubo y hay que recibirlo, y esto es para la cadena de montaje el día siguiente, etc. A la otra parte del curso les digo lo mismo, pero sos responsable en una ONG y lo que vas a recibir y que se atrasó son insumos para un merendero infantil para el desayuno del otro día. Y ahí salen debates muy lindos y muy interesantes, pero hasta ahora en todas mis experiencias ninguno puso, por lo menos en términos teóricos, ningún reparo a quedarse después de hora trabajando para recibir un flete que iba a traer insumos para el merendero, ¿no? Con este ejemplo les trato, no lo tenía pensado, pero se los comento ahora porque creo que puede reflejar mejor las cosas. Hay un impacto mucho más importante de parte del colaborador y de parte del staff, aunque no venga alineado con la causa social de esa misma institución, pero la persona siente que su aporte es tangible y que repercute en otros. Entonces, eso es lo que hablaba de potenciarlo, ¿sí? Hay un mix generacional también, lo cual es muy enriquecedor, y también hablamos en las organizaciones civiles ya se trabajaba en temas de diversidad muchísimos años antes de que se ponga más de moda, felizmente. Pero, ¿por qué mix generacional? Porque hay mucha gente con mucha antigüedad y con mucha experiencia que no se quiere ir, porque no lo ve como un trabajo, sino como lo ve su función como una parte esencial en la causa, haga lo que haga. Entonces, es raro que, bueno, me cansé y me jubilo, ¿no? Por supuesto que pasa, pero también hay un sector del personal que se queda. Y está bueno porque es una experiencia irrecuperable después. Y esto a la vez
no pasa de moda, digamos, el trabajo y las causas sociales. En la medida que haya seres humanos, sociedades, desacuerdo, conflicto, poder y demás, siempre va a haber cosas para cambiar y mejorar en el mundo. Entonces eso trae a las nuevas generaciones. Entonces ahí se va configurando un mix que está muy bueno, si lo sabemos gestionar, de 4 o 5 cohortes generacionales en una organización civil. Es un tema interesante como también para trabajarlo. Formación y capacitación, algo nombré en la introducción. Nunca había hasta ahora una partida presupuestaria destinada a un plan de formación interna, ¿no? Recién ahora se está empezando a trabajar el tema, porque, de nuevo, hoy en día la nueva generación viene con otra expectativa en cuanto al trabajo, en cuanto al empleo, y también los avances tecnológicos, los nuevos circuitos, rutinas administrativas no son los mismos que hace unos años. Entonces eso requiere una capacitación constante. Ahora, ¿con qué recursos si no puedo destinar partidas? Bueno, siempre hay maneras de irlo trabajando, y acá también se potencia la creatividad, ¿no? Hay muchos recursos que van con el one-on-one, con el individual, y acá me refiero a temáticas de coaching, de mentoring, de trabajo con grupos, de dinámicas que tal vez se pueden muchas veces armar convenios con otras instituciones y hacer capacitaciones cruzadas, ¿no? Ya estamos hablando de no gastar un peso, o conseguir bonificaciones, o trabajar con bonificaciones con instituciones también, tanto de la sociedad civil, como universitarias, como centros de formación. Entonces, hay una tendencia que también está muy buena a esto, a decir, bueno, nosotros estamos haciendo un trabajo social en vistas de provocar un impacto en la sociedad, de un mundo mejor. Ahora, ¿cómo nos formamos para lograr eso? Bueno, de nuevo, hay alternativas, les nombré algunas, pero hay maneras de llegar a armar por lo menos una especie de programa de capacitación interna con pocos o mínimos recursos. Sí, es importantísimo un gran trabajo de imaginación y creatividad. Ahora vamos, esto requiere un par de minutos por separado para que lo tratemos en la próxima diapositiva, pero hay algo que no tiene por lo general otros sectores, ¿no? El sector estatal ni el sector corporativo, que es el voluntariado, ¿no? Puede haber pasantías, puede haber becarios, puede haber prácticas profesionales, pero voluntario es distinto, ¿sí? ¿Por qué? Hay muchísimas variables que lo diferencian, tanto en lo jurídico también como en lo filosófico. Primero que hay algo que tenemos que entender. El voluntario es alguien que dona lo más importante que a mi criterio tiene el ser humano, y lo casi único que es irreemplazable e irrecuperable, que es el tiempo, ¿sí? El dinero, mal que mal, podemos recuperarlo, si lo perdemos o lo invertimos y demás. Y prácticamente todo lo material también. Ahora, el tiempo no. Lo que hace el voluntario es donar su tiempo para una causa en la cual es afín y está consustanciado, ¿no? Y ese tiempo puede ser de trabajo, puede ayudarnos a descargar un camión de donaciones, como también puede ser un voluntario que está donando sus servicios profesionales o su expertise para aportar a la gestión administrativa o cualquier aspecto de la misión. Y hay una dinámica especial de cómo trabajamos con los voluntarios, cuál es el tratamiento que tenemos que darle y que se merecen, y cómo eso se relaciona con el trabajo rentado, ¿sí? Del personal y colaboradores en relación de dependencia. Eso crea una dinámica especial, porque no podemos exigir tal vez lo mismo al personal rentado que al personal que viene y dona de su tiempo, ¿no? Que tal vez es más limitado y requiere otro tipo de cuidados, ¿sí? Entonces, eso es algo que nada más es para un seminario en sí mismo, ¿no? Acá solamente quiero apuntar en el poquito tiempo que tenemos temas de impacto y que generan también conflicto y que generan también posibilidad de pensar las cosas fuera de la caja para ver cómo resolver estas dinámicas especiales que en otros ámbitos rara vez existen o no existen. En Argentina hay una ley, ¿no? Las organizaciones civiles, si prestaban atención, en uno de los primeros slides dijimos que hay cerca de 100.000 organizaciones estimadas en la Argentina, pero yo les dije que en el CENOC, en el organismo que los registra, hay 26.000 con personería jurídica. ¿Qué es lo que significa? Que gran parte están sin personería jurídica. Digamos, si nos guiamos por esos números, más de un 70% está
sin personalidad jurídica. En criollo están en negro, lo cual eso los deja fuera de la ley, sin posibilidad de generar convenios institucionales, ni recibir mecenazgo o subsidio estatal, ni recibir, por supuesto, patrocinio corporativo, no pueden crear una cuenta bancaria y demás. Entonces, el voluntario, ¿por qué digo esto? Porque el voluntario en Argentina está regulado jurídicamente. O sea, no es que venís, bueno, me ayudás, te vas, no. Hay una ley que es la 25855 que tiene derechos y obligaciones de ambas partes, ¿no? De la institución y del voluntario. Entonces, eso también es un tema, acá un poquito lo vamos a trabajar en detalle, que tiene que ver con esta dinámica que les comentaba. La ley de voluntariado social, que es muy cortita, 25855, son 4 páginas. Bueno, promulgada en 2004, reglamentada en 2010, hay un par de decretos también que la regulan, hay un par de artículos también que están vetados por 2 decretos. El Ministerio de Desarrollo Social también está involucrado en la gestión, en la bajada, digamos, de esta ley, y por intermedio, como subsidiario del Ministerio de Desarrollo Social, el organismo que les venía comentando, el CENOC, que es el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, ¿sí? Que un poco regula o registra o nomencla un poquito las organizaciones con personalidad jurídica, ¿no? Hay un registro en el cual también hay que registrarse, hay estadísticas para el que le interesa en el sitio del CENOC, muy interesantes, y relevamientos, números y demás. Entonces, lo que les decía, la ley es muy clara en los derechos y obligaciones de las partes, ¿sí? Hay un libro de voluntariado social que la institución debería tener, que va rubricado también. Hay una credencial que debería tener el voluntario. Hay un convenio entre partes que tienen que firmar las autoridades de la institución con el voluntario. El voluntariado regulado por esta ley es una actividad recurrente, ¿sí? Regular. No es algo de un día, sino que es un voluntario que adhiere a la institución y dona su tiempo para un proyecto determinado, o para un área determinada, o para algún tema puntual, pero tiene derechos y tiene obligaciones, ¿no? Tiene derechos en cuanto a recibir la capacitación, en cuanto a tener, por supuesto, un trato, un buen trato, una buena recepción, explicarle los pormenores del trabajo social y demás, y tiene obligaciones de respetar temas como confidencialidad y cumplir con sus tareas en tiempo y forma, a las que él se compromete, pero todo eso va regulado, va firmado y demás. La idea es eso, es reflejar que hay derechos y obligaciones. O sea, el voluntario no es algo a secas, sino que es algo regulado y que también tiene que ver con la protección de ambas partes, ¿no? Porque para prevenir posibles reclamos laborales, y también para prevenir a la misma institución de que hay un límite al cual se le podría exigir o pedir al voluntario. Y bueno, el último tema de este apartado es lo que les comentaba. Trabajar, acá no hay una regla o algo que les pueda transmitir, sino que hay una dinámica que hay que trabajarla con mucha cintura, con mucho cuidado y con mucho respeto, ¿sí? Distintas instituciones tienen distinto volumen y porcentaje de personal rentado en referencia al personal voluntario. Hay algunas que no tienen voluntariado porque la misión social no requiere de colaboradores o tantos colaboradores, pero otras que tienen mayoría de voluntarios en relación al staff rentado. Entonces, bueno, eso es un punto importante como para tener en cuenta en la gestión administrativa y operativa. Tercer y último de los puntos que vamos a revisar, que es el liderazgo, que también es un tema importante y lo vamos a ver siempre en relación a las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? El liderazgo es uno de los temas de management, junto con la gestión del cambio y tantos otros, que hay bibliotecas enteras y siempre van saliendo nuevas tendencias, nuevas opiniones, nuevos juicios, nuevos libros. O sea, la literatura de management es muy prolífica en lo que tiene que ver con liderazgo. Entonces nosotros vamos a tomar acá ciertos aspectos, solo los que se relacionan, con lo que a mi criterio es la gestión en las organizaciones civiles, ¿sí? Y acá, bueno, en la introducción, como tienen ahí escrito, las habilidades blandas, las soft skills, son
de relevancia fundamental en cualquier rol directivo, pero acá vamos a ver por qué tienen una importancia mucho más crítica. Así como les comentaba que la misión, el eje en la misión, en los objetivos a cumplir, acá tiene una relevancia particular, acá el liderazgo también, ¿sí? Y acá lo que les comentaba de las habilidades blandas. Uno, a medida que en cualquier organización va avanzando en la escala jerárquica, en la pirámide organizacional, por llamarlo, son más relevantes y más necesarias las habilidades blandas, y acá nos referimos a la capacidad de negociación, de gestión, de comunicar, de persuadir y demás, de integrar, etcétera, son más habilidades que el expertise técnico, ¿sí? Eso en cualquier lado. Pero acá cobra una relevancia especial. ¿Y esto por qué? Por estos puntos que les trato de transmitir acá. Primero, que hablamos de gerenciamiento de proyectos sociales. Y acá, algo que le cuento a mis alumnos también, siempre es el cambio que hay que hacer, que el profesional o el colaborador tiene que hacer de chip mental cuando entra, especialmente del sector corporativo o privado, hacia una organización de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque pasar a un ámbito en el cual el lucro, ¿no? El lucro como excedente a repartir, o la generación de valor a los accionistas y demás, no es uno de los criterios, o no es el parámetro como para la toma de decisiones, cuesta a veces años entenderlo. ¿Sí? Eso es un tema importantísimo. Y de nuevo, muchas veces tengo en algunos, también en clientes de consultoría y demás, que me dicen, pero no, pero ¿cómo son profesionales destacadísimos con una muy linda trayectoria profesional, pero que les cuesta absorber la cultura y la idiosincrasia de una organización civil? Yo les digo, tengan paciencia porque cuesta, porque no es algo fácil, porque venís de una finalidad de lucro hacia una finalidad de objetivo, ¿sí? De razón social, de causa social, es distinto. Entonces, gerenciar un proyecto social no es lo mismo que gerenciar un proyecto con una finalidad presupuestaria, financiera, económica, ¿sí? Eso es uno de los primeros puntos a destacar en todo lo que es la filosofía del liderazgo. El segundo punto es esta cintura política y filosófica que se necesita trabajando con voluntarios, ¿sí? Hay muchos, y ahí lo vemos, la coordinación, me adelanto, de múltiples stakeholders, o sea, de los actores que tenemos alrededor del núcleo de la organización civil. Tenemos, por un lado, los donantes, ¿no? Tenemos los beneficiarios. Fíjense, en la organización civil, a diferencia de una organización de índole privada, de índole corporativa, el inversor, entre comillas, no es el que se lleva los dividendos ni las ganancias. Acá el inversor es una persona y el beneficiario es otra. Entonces ahí ya dividimos los actores en dos. Y después tenemos, por supuesto, voluntarios, personal rentado, sociedad en sí, Estado, empresas. O sea, la interrelación y las órbitas de los actores institucionales es múltiple, ¿sí? Y también eso genera una cintura y una, digamos, filosofía y una relevancia de la habilidad blanda, de la habilidad de gestión y de comunicación mucho más importante. Y el foco en la misión social que lo nombramos, y acá también otro destaque, otro doble clic que quiero hacer, que es la posible paradoja, que a veces que la he visto, ¿no? Esto no es teoría, sino que les quiero transmitir mi experiencia de casos reales, que es cuando necesitamos líderes tanto para la organización en sí como para determinadas áreas de una organización grande que puede tener áreas educativas, de acción social, etc. Y a veces se requiere, para un proyecto en sí, tener un rol directivo, o un project leader, o un project manager y demás que pueda potenciar y traccionar el proyecto o el área social. Y hay una paradoja que, de nuevo, es algo que yo he notado, por supuesto que no es una regla, pero hay una combinación óptima que habría que lograr de habilidad blanda y habilidad dura. Y lo que yo noté es que cuando queremos promocionar, cuando queremos tomar a alguien a un cuadro dentro del talento que tenemos disponible, del pool de talento disponible en la organización, y llevarlo, ascenderlo hacia una posición de dirección, muchas veces fallan en la parte dura, ¿no? El expertise técnico, ¿no? El tener un ojo puesto en lo contable, en lo jurídico, en lo estatutario, en la gestión operativa, en la coordinación de equipos, porque tal vez son fuertísimos en habilidades sociales, que es el núcleo y la misión
de la organización civil, ¿no? Y acá digo, por ejemplo, pasa mucho en ámbitos hospitalarios de la salud y también de la educación. Un médico o un docente expertos en sus campos, pero cuando van a un rol directivo, a veces les cuesta incorporar la parte más hard, ¿sí? Y viceversa. A veces traemos cuadros de buscados o reclutados del mercado que no tienen experiencia, lo que les decía en el primer punto, o no tienen tanta experiencia en el ámbito del tercer sector, entonces son fuertísimos, tienen perfiles muy fuertes en lo técnico, pero son más complicados este cambio de chip que les contaba de lo social, ¿no? De consustanciarse con una misión social y salir de la lógica del lucro. Eso también veo que cuesta mucho en el liderazgo. En la mayoría de los casos logramos unir los puntos y tanto en el primer caso capacitan y se forman los cuadros internos que salen de la organización en sí, y en el segundo caso se van ablandando, entre comillas, y van entendiendo más y cambian el chip los cuadros buscados en el entorno del mercado. Digo, es algo totalmente solucionable, pero es una paradoja en la que hay que trabajar. Y acá el liderazgo, para ir, voy encarando la recta final, no quiero, por supuesto, si hay preguntas, me quedo lo necesario y lo charlamos, pero quiero cumplir también con el horario. Hay un modelo de liderazgo, ¿sí?, que sale en los 70 y que lo desarrolló Robert Greenleaf, que ahí tenemos la carátula de su libro, que se llama Servant Leadership o liderazgo de servicio, ¿sí?, que es un modelo, por supuesto que es liderazgo en sí, es una categoría general, es para todo, o sea, este rol o esta filosofía del liderazgo de servicio puede ser utilizada tanto en el primer sector, en el segundo o en el tercero, o en una pyme, o en un negocio, o en donde sea, ¿sí? Ahora, cobra más, es más crucial y más crítica, me parece, en este ámbito. Me parece que calza mucho más, es mucho más adecuada para el trabajo social y para el trabajo que tiene que ver con los objetivos de una misión de una organización civil. ¿Por qué? Porque este modelo de gestión, este modelo o esta filosofía de liderazgo, que viene un poquito como una subdivisión, digamos, del liderazgo transformacional, que es el liderazgo que transforma, que cambia, que inspira, que persuade y demás, tiene que ver con un cambio absoluto de paradigma que ahí lo traté de graficar en ese burdo dibujo. El modelo tradicional siempre, lo que nosotros pensamos cuando lo primero que nos viene a la cabeza en cuanto hablamos de liderazgo es la pirámide de una organización, ¿sí? El jefe, el líder, el directivo en la punta y abajo su influencia hacia abajo, las bases, la pirámide más ancha en su base, los roles más de base y demás. El liderazgo de servicio cambia, no solo que no invierte la pirámide, sino que cambia la figura hasta a nivel geométrico, ¿no? En el ejemplo. Es un círculo en el cual el líder está en el centro, brindando servicio a su gente, ¿sí? El líder pasa de ser un director, digamos, de ejército, digamos, muchas de las teorías de management salen del ejército, del área militar, hacia un rol más de director de orquesta, de facilitador, de coordinador, de catalizador. Lo resumo de esta manera. El líder sirve al equipo y no al revés, ¿sí? El líder el líder de servicio tiene que crear el entorno para que su equipo pueda desarrollarse, pueda desarrollar la misión, pueda lograr los objetivos, pueda integrarse, pueda comunicar mejor y demás. Es un paradigma bastante complejo de lograr, pero no imposible, ¿sí? No es que hay que nacer así súper carismático, sino que se lo puede trabajar. Lo único que sí destaco es que no puede, hay que ser honesto con esto, hay que practicarlo. La gente percibe si alguien está haciendo una pose o una actuación como un líder de servicio. Esto hay que vivirlo, ¿sí? No es solo una fachada, sino que hay que entender en qué se basa este modelo y hay que tener una vocación de servicio absoluta. Si no, no funciona porque todos nos damos cuenta a corto, mediano, largo plazo, cuando hay un engaño, cuando la persona no es auténtica consigo misma, y cuando el líder falla en eso, en la autenticidad y en la transmisión de confianza, el liderazgo se cae por su propio peso. Como ejemplos de este liderazgo de servicio, que no es algo nuevo para nada, de hecho Robert Greenleaf trae el ejemplo de los patriarcas y los líderes bíblicos, que eran pastores, que servían a sus congregaciones, que servían a sus pueblos.
de una manera que la moderna corporación o la moderna institución. Los ejemplos que les traigo acá son 3 muy sencillos, 2 un poco más antiguos, uno más contemporáneo. Abraham Lincoln era un líder del servicio, antes que nada porque la visión que él tenía, ya desde el tema de la lucha, la guerra de la secesión, la liberación de esclavos y demás, tenía que ver con un servicio social, tenía que ver con un impacto absoluto que cambió una nación. Entonces, estamos hablando, por supuesto, de una persona carismática, de una persona que fue una de las bisagras en la historia moderna, contemporánea y demás. Pero nos deja un poquito ese clima que puede llegar a lograr bajar un poquito a nuestra línea, a nuestro humilde escenario, ideales que son magníficos y que son de cambio social total. De la misma manera, Martin Luther King, con su lucha por los movimientos sociales, también, mediante la paz, mediante la influencia, mediante la persuasión y mediante el servicio, logró avances impresionantes en lo que es derechos civiles, igualdad y demás. Hay un larguísimo camino por recorrer, pero muchos de los fundamentos han sido de parte del Dr. King. Y un ejemplo más contemporáneo, y en este caso de ficción, es, si no la han visto, véanla, la recomiendo, la serie New Amsterdam, el doctor de ficción Max Goodwin, que yo traigo en los cursos algunos segmentos del primer capítulo solamente, está en Netflix, para poder entender cuál es la filosofía atrás del liderazgo de servicios, y no, yo no soy un gran innovador, o sea, esta serie se está usando muchísimo en cursos de liderazgo y en escuelas de negocio en todo el mundo, porque hay cosas impresionantes para entender cuál es el foco del líder del servicio, ¿no? En este caso, un médico, justamente, es lo contrario a la paradoja que les mencionaba anteriormente. Es un líder que tiene un expertise técnico muy importante y habilidades de liderazgo natas y absolutas, pero muy enfocado al liderazgo de servicio. Entonces, un capítulo de esta serie, el primer capítulo de la primera temporada, me parece que va a ser más que 50 capacitaciones mías en cuanto a reflejarles lo que me gustaría transmitirles. Y bueno, para terminar, hay un déficit también muy importante, ya que hablamos de talento y liderazgo, no solo en profesionalización del talento que ya está en la organización civil, sino en captar y reclutar nuevos colaboradores. Y este déficit se está viendo en el exterior y ya en Argentina también. No solamente que hay una revolución en el mundo IT, en programación y demás, sino que eso se refleja en lo que estamos hablando, la quinta economía del mundo. ¿Sí? La quinta economía del mundo, que son todas las organizaciones civiles unidas, también requieren, lo que estuvimos conversando un poco anteriormente, capacitarse, formarse y demás. Y hay un déficit. Entonces también hay una oportunidad de carrera profesional y de carrera laboral en este tipo de organizaciones y todo un mundo por crear, ¿sí? Porque es terreno inhóspito e inexplorado de desarrollar modelos de gestión específicamente en este tipo de organizaciones. Así que también se los dejo como un tip, como una nota de color sobre la tendencia que hay en este momento, que de a poco hay un mercado profesional bastante interesante como para encararlo a modo de colaborador, consultor, asesor, y por supuesto asociado, voluntario y demás, para poder brindar el tiempo y el expertise a este tipo de organizaciones. Bueno, cerrando un poquito lo que les comenté, pero me gusta siempre destacar material para el que le interesa la temática, y estos 2 libros, bueno, el de Robert Greenleaf de Liderazgo de Servicios, se los mencioné antes, es un libro muy interesante, difícil de conseguir, pero se puede conseguir, y Peter Drucker, que a esta altura es uno de los patriarcas de la administración y temas management en el siglo XX, ya falleció, pero bueno, escribió, pocos sabían que él tenía no solo una fundación de la sociedad civil, sino que asesoraba y tenía una expertise muy, muy profundo en temas del tercer sector, y por eso escribió un libro que es casi un manual y hace mucho foco en estos temas de talento y liderazgo. Hay capítulos enteros dedicados a esto, así que también es recomendable para que le interesa, está en español. Y después ya para los de gustos más audiovisual,
tenemos lo que les decía, la serie New Amsterdam, que también es muy interesante para reflejar el liderazgo de servicio, y una charla TED también, How to Lead with the Heart, cómo liderar con el corazón, que también está enfocada en el liderazgo de servicio, es cortita y también es muy interesante si quieren tomar nota o capturar, para el que quiera seguir profundizando en temáticas de talento y liderazgo. Finalizando, así cumplo con el horario, pero respondo todas las preguntas que haya. Para el que está interesado en lo que charlamos y que ya viene del primer seminario, vamos a hacer el tercero de esta serie de Universo OSC en septiembre, y que va a estar dedicado a marketing y comunicación, ¿sí? Y en paralelo a eso estamos lanzando el programa ejecutivo, que ya viene con una impronta más profesional y más de formación, ¿sí? Van a ser 6 clases en el cual nos vamos a dedicar a desmenuzar todos estos temas, revisando áreas funcionales, revisando modelos de gestión, revisando diferencias con el mercado, buenas prácticas que se usan a nivel global en organizaciones civiles y demás. También están invitados a inscribirse, la información está en la página de programas ejecutivos de UCEMA, y creo que cumplí casi con 1 minuto de retraso con la hora, pero estoy a disposición si hay preguntas, soy todo oídos. Bueno, antes que nada, hay muchos mensajes de agradecimiento y de felicitaciones por la exposición. Después, si querés, leerlos porque son muy lindos. Seguro. Y lo que son preguntas, sí, tenemos una pregunta de César Luis Obregón que dice: cuando hacemos un aporte a una OSC, ¿cómo sabemos que lo destinan al fin social por el cual solicitaron? Bueno, es una buena pregunta. A ver, me tomo mi tiempo porque quiero responder con seriedad y que estés satisfecho con lo que te voy a decir. Lo vinculo un poquito a lo que hablamos anteriormente sobre la formalidad de las organizaciones civiles. Lo ideal, cuando yo dono, a ver, yo por ejemplo como donante busco una organización que tenga personalidad jurídica, que esté registrada, que tenga cuenta bancaria, que tenga afiliación en la IGJ, y digamos que cumpla con todos los requisitos que debe cumplir una organización civil. Entonces, el primer punto es ese. En el otro no estoy diciendo que alguien se quede con la plata, sino que no hay manera de rendir cuentas profesionalmente en una organización que no está inscripta o no tiene cuenta de banco y demás. Entonces, eso del lado de qué me fijo yo como donante, ¿sí? Ahora, me paso al lado, me cambio al otro lado del escritorio y me pongo el sombrerito de organización civil. Hay que tener un modelo muy serio y muy formal de rendición de cuentas, ¿sí? No solo a nivel contable, de los requerimientos jurídicos, de balance, declaraciones juradas y demás, sino a los donantes, ¿no? Por ejemplo, hay organizaciones con las que trabajo que tienen en la cena anual que se hace, o en desayunos con los donantes y más, se invita a los donantes a todos o aparte, o se los divide por áreas y demás, y se hace directamente la rendición de cuentas con un entregable, ¿sí? Que se les da en mano, se les manda por mail con estadísticas, con cómo fue las campañas de desarrollo de fondos, a qué se destinan los fondos, ¿sí? Entonces, creo que con eso te respondo de los dos lados, ¿no? Es un tema muy serio porque también escuché, hay quien dice, bueno, trabajás en organizaciones civiles, ahí lavan la plata, y sí. Bueno, no digo, nunca lo vi, puede ser que haya alguna que lo haga, pero de nuevo, como donante uno tiene que exigir ciertas formalidades mínimas que esté, digamos, de acuerdo al marco jurídico nacional. Y después, como institución, también, ahí tiene que haber un programa formal de rendición de cuentas y demás dentro del área de fundraising y control presupuestario. Aunque sea una persona, aunque haya un contador o un solo colaborador, pero eso también es una parte integral de la seriedad que proyecta la institución a la sociedad. No sé si contesté con eso. Bueno, César, si querés podés comentar. Respecto a este tema, Sofía Cruz comenta que le ha pasado de colaborar en una organización que no tiene una cuenta de banco, pero por lo que ella vio no podía dudar en qué utilizaban el dinero. Ese es Sí, como a ver. comentario. No, está bien, de nuevo, cuando hablo de
ese 70% que está estimado que están en negro, entre comillas, estamos hablando de gente, la que yo he conocido y conozco, de un corazón impresionante, que en la cuadra donde viven, si viven en un barrio carenciado o en un barrio con poco acceso a servicios y demás, y ven chicos con hambre, dicen, pongamos un merendero ya. Digamos, no es que van a la IGJ, armar el estatuto, presentar, y eso es puro corazón. El tema es que llegan a un punto en el cual no van a poder crecer por las cosas que comentamos. No van a poder acceder a cuenta bancaria, no van a tener quit, no van a poder contratar empleados, no van a poder recaudar formalmente. Entonces, nadie está diciendo que alguien se quede la plata, ni mucho menos, sino que es muy difícil dar el seguimiento a eso. Y lamentablemente desde el punto de vista organizacional, en un momento llega a un techo. Digamos, porque el corazón también tiene un límite. Llega a un punto en el cual es imposible abarcar sin abrirse al mercado, al Estado, a la sociedad, vía estar en un marco jurídico. Pero sí, obvio, es válido también, no digo que no. Pero respondiendo a lo que decía César, si yo quiero exigir seriedad, una de las cosas que yo hago antes de donar es pedir el balance, el último balance, por ejemplo. Entonces uno ahí también ve la situación patrimonial, ve también la composición un poco de qué hablamos en términos contables y demás. Hay maneras de poder chequear. Bueno, Beatriz Gallardo había preguntado primera. Preguntó, ¿cuál es el organismo responsable por el control de las OSS? ¿El mismo CENOC? A ver, el CENOC, como un organismo subsidiario del Ministerio de Desarrollo Social, tiene un papel no de tanto de regulación, sino de registro, observatorio, estadístico, tiene que ver también con la ley, con reglamentaciones que tiene potestad de hacer sobre la ley de voluntariado y demás. Pero en realidad las instituciones como organismos jurídicos, como entes jurídicos, están regulados por leyes y decretos nacionales, ¿no? O sea, por ejemplo, las asociaciones civiles y fundaciones, así como las mutuales y cooperativas, deben regirse por ley nacional, ¿no? Están inscritos en IGJ. IGJ, bueno, también como uno de los organismos de Contralor. Ley de sociedades, por ejemplo, porque también son asociaciones que están involucradas dentro de ciertas categorías de la ley y demás, ¿no? Pero CENOC no es que concentra toda la regulación de estos entes, sino alguna parte. Pueden entrar en la página y ver cuál es el papel del CENOC. Bueno, bien. Fernando Hurtado Pascual pregunta, ¿una asociación de docentes jubilados puede ser considerados tercer sector? A ver, tercer sector en Argentina, por extensión al resto del mundo, ¿no? Yo hablo un poco de la legislación argentina, involucra un espectro muy, muy importante, mucho más cuando lo vemos por exclusión, digamos, por lo que no es, muchas veces lo que no es empresa y no es Estado cae en el tercer sector. Entonces, ahí tenemos asociaciones civiles y fundaciones que es, estadísticamente, si mal no recuerdo, juntas son más del 60% de las organizaciones civiles en Argentina. ¿Sí? Asociaciones civiles y fundaciones son los modelos jurídicos más utilizados, por lejos. Asociación civil por lejos y le sigue fundación. Después tenemos cooperativas, mutuales, y después tenemos sociedades de fomento, tenemos distintos tipos de asociaciones, tenemos observatorios, tenemos incluso, bueno, sindicato, gremio, es también como un gris, pero está dentro del universo. Entonces, en términos jurídicos, si la asociación está registrada, inscripta de docentes jubilados o de lo que sea como asociación civil, sí, desde ya que sería tercer sector, sin dudas. Genial. Fabián Monachesi pregunta, ¿usted cree que las ONGs en Argentina que no tengan un padrino político tienen posibilidades de sustentabilidad en el tiempo, dada la gran cantidad y competencias que existe para obtener recursos y voluntarios? Esta te la respondo, Fabián, categóricamente. Absolutamente sí. Sí, de hecho, no, estoy involucrado con organizaciones civiles de escala importantísima
y digamos, no veo padrinos políticos por ahí dando vueltas. Hay en algunos casos de las mayores escalas contacto vínculo con la política porque es natural y es sano que lo haya, ¿sí? Pero las organizaciones civiles que conozco tienen sus planes de recaudación y fundraising que justamente los hacen, lo que mencionábamos antes, tienen que tener una gobernanza independiente y ser filosóficamente y jurídicamente absolutamente autónomos, 100%. Entonces, uno puede tener con la política, no con la política, sino con las relaciones con el Estado, ¿sí? Y uno puede y debería recibir tal vez un subsidio, un aporte estatal. En Ciudad de Buenos Aires está el programa de mecenazgo. Entonces es muy bueno que esté ese vínculo y que el Estado también aporte como una parte del presupuesto de la organización civil, ¿sí? Y por otro lado, si hay creatividad y pilas y conocimiento y demás, se pueden armar programas de fundraising en el sector privado importantísimos y recaudar incluso a nivel micro donaciones. Hoy hay proyectos muy, muy lindos y sustentables. Y después también se puede buscar la pata corporativa, entre comillas, el patrocinio y el sponsoreo de empresas. Y no estamos diciendo mega corporaciones, digamos, la pyme del barrio también tal vez pueda hacer un aporte o pueda estar consustanciado en nuestro proyecto social y aportar de alguna manera, incluso con tiempo, incluso con expertise, con logística. Entonces, absolutamente, absolutamente se puede avanzar y mejor que no haya padrinos políticos, porque desvirtúa el eje moral y decisorio de la institución. Beatriz vuelve a hacer una consulta. Ella dice, tengo una fundación educativa y social para niños en situación de riesgo, bien estructurada administrativa y jurídicamente, pero estamos agobiados por las cargas impositivas que nos afectan, muy similares a las de cualquier empresa. ¿Cuál es el punto de equilibrio desde su experiencia? Bueno, a ver, lamentablemente en la realidad local, el punto de equilibrio, después por favor confirmame si te entendí bien la pregunta. Ya hay una campaña, en realidad es recurrente la campaña por mayor flexibilidad o beneficios o facilidades en el accionar de la organización civil, tanto en lo impositivo, en lo bancario, en lo jurídico, en la gestión de trámites y demás. Hoy en día es muy complicado armar desde cero una organización de la sociedad civil porque, digamos, armar un estatuto, tener también un aporte societario inicial, que no todos los fundadores cuentan con eso, necesita asesoramiento de un contador, de un abogado, etcétera, etcétera, un escribano, las presentaciones, el armado de los balances, la inscripción en AFIP, el quit, la cuenta bancaria. O sea, hoy en día hay muchas trabas y la pregunta, mejor dicho, el reclamo con el que se le hace al Estado mayores facilidades en la regulación y en el tramiterío de las organizaciones civiles es, nosotros estamos haciendo proyectos en beneficio de toda la sociedad, incluso a veces cubriendo muchos espacios al que el Estado no llega, ¿sí? Entonces necesitamos, no digo merecemos, sino que necesitamos facilidades para poder llegar a más gente, para poder recaudar más, para que sea más fácil armar una organización civil sin tantos pasos, sin tanta burocracia. Bueno, esa campaña viene ya hace bastantes años en Argentina. Hay algún avance esporádico, pero la solución de fondo no está. Entonces, el punto de equilibrio, no hay fórmula mágica. Es complicado y depende también de la realidad, del contexto local y de la realidad de cada institución, ¿no? Pero no sé si te respondí. Bueno, Cándida Gil de la Libera consulta si la charla va a quedar grabada. Sí, seguramente, o sea, la charla queda grabada, seguramente mañana ya la estemos subiendo al canal de YouTube de la universidad. Ahora pasamos el link. Santiago Giordano pregunta, ¿cómo se puede captar voluntariado diario? En la fundación que estoy tenemos una gran convocatoria en fechas determinadas y programadas, pero nos cuesta tener diariamente. A ver, si entiendo bien, te referís a lo recurrente, digamos, incorporar a alguien o a un grupo de voluntarios, no solo para un proyecto en sí, sino para una actividad diaria, cotidiana y demás.
Si es esa la pregunta, a ver, hay muchas estrategias. Venía un poco anclado a lo que charlamos hace un ratito sobre el tratamiento y cómo le llegas al voluntario. O sea, hay que trabajarlo de una manera profesionalizada y separada de lo que es la lógica del staff rentado, ¿sí? El staff rentado viene, por supuesto, puede haber un alineamiento y es sano que lo haya hacia la visión, hacia los valores de la institución y la misión social. Ahora, reciben un sueldo, ¿sí? O sea, hay una finalidad que es natural y obvia de por qué nos levantamos cada día, vamos a trabajar, seguro, nos encanta la misión, pero también vivimos de eso. Ahora, el voluntario, como decíamos, no, y dona su tiempo, está invirtiendo algo que no va a recuperar. Entonces, ahí me parece que hay que trabajar, no es para un minuto que yo te pueda dar una explicación nomás, pero ahí hay que trabajar en un proyecto en sí mismo de voluntariado a largo plazo dentro de la institución. Entonces, empezar a hacerse preguntas a uno mismo, ¿no? Ponerse el sombrero directivo y de fundador y de asociado y demás y decir, bueno, ¿qué hago? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué ofrezco? ¿Cuál es mi impacto en lo que estoy haciendo? ¿Cómo funciona mi organización como vehículo de cambio? O sea, primero tener bien claro dónde estoy parado. Y a partir de ahí, con eso más o menos resuelto y explícito, bueno, ¿cómo llego, cómo trabajo en el marketing? Y el marketing de la mejor manera eh, explicitado o de la mejor manera en términos comunicacionales, ¿cómo llevo a la persona para que me done su tiempo? Es más difícil eso que alguien que me done la plata. ¿Sí? Entonces, trabajar en eso, hay que trabajarlo en sí, no hay un tip, no hay un artículo que es 10 consejos para lograr voluntarios, no, hay que trabajarlo de manera personalizada, uno a uno, y si es posible con alguien que se dedique a la parte de voluntario, sino alguien que part-time o un porcentaje de su tiempo puede dedicarlo a hacer reuniones, difundir, armar una campaña, así como se hacen campañas de recaudación de dinero o de bienes, una campaña de reclutamiento de voluntarios, ¿no? Ver cómo tentar, cómo alinear a nuestra misión. Siempre hay gente interesada, el ser humano tiene una naturaleza, esto es personal, va a título personal, pero bondadosa, digamos, y solidaria. Entonces, ¿por qué aspecto arista de nuestra misión social de lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué es lo que lo va a tentar para decir, che, voy 1 hora por día acá, voy media hora por día acá, salgo del laburo y paso por la institución porque quiero seguir con esto, ¿no? Es un trabajo muy personalizado y muy artesanal. No sé si respondí con eso. Buenísimo. Seguramente a Santiago le interese la próxima charla destinada a comunicación y marketing, así que Vamos a súper tratar eso, invitado. así que sí. Y una última pregunta de Cecilia Vega, que quedó un poco colgada del tema anterior. Dice, la rendición de cuentas, ¿se puede hacer pública en la página web de la OSC para dar mayor transparencia a terceros? Sí, absolutamente, absolutamente. Ahí después ya es parte del criterio organizacional, ¿sí? De la filosofía institucional. No hay reglas con eso. O sea, hay instituciones más grandes que por temas de confidencialidad y demás, lo hacen como yo les comentaba, en algún desayuno o en alguna presentación o en la cena anual de recaudación de fondos y demás. O lo mandan por mail a los donantes, directo persona a persona. Pero es sano publicar ciertas métricas o ciertas estadísticas, por ejemplo, de composición presupuestaria, incluso sin dar los números, puede ser los porcentajes, no necesariamente la recaudación en pesos o dólares, pero sí, absolutamente, cuanto más comunicás y más transparente sos, es mucho más atractiva la propuesta, desde ya, absolutamente. Bueno, y esa sería la última pregunta. Si querés, Matías, podés cerrar. Se lo encierra. Bueno, buenísimo, la verdad que de mi parte súper contento, espero que les haya servido, la verdad que vino más gente que en el último seminario, esperemos que el próximo siga así, pero si les sirvió, buenísimo, va a estar grabado, así que nada, y a mí me pueden buscar en LinkedIn también si tienen alguna otra pregunta, otra inquietud, no tengo ningún inconveniente en resolverla, y de nuevo, si están interesados, sigan atentos a lo que es el proyecto Universo OSC en UCEMA, que
vamos a seguir con seminarios, con charlas, con programas, con demás, para también, es parte de la misión de formar y capacitar e interiorizar a la sociedad y al staff de organizaciones civiles en toda esta temática. Así que de mi parte, gracias por el aguante, tuvimos 20 minutos más, los que estuvieron hasta acá, imagino que lo habrán aprovechado, así que de mi parte, gracias absolutas y que tengan buenas noches. Bueno, muchas gracias por participar a todos y bueno, que tengan también una buena tarde.